¿Imaginas despertar una mañana y descubrir que la riqueza profunda de tu país, esa que durante generaciones fue símbolo de esperanza y seguridad, fue vendida en silencio, a precio de saldo, a manos extranjeras? No fue una escena de película ni un giro de novela. Así, en la vida real, comenzó la tormenta en Jamaica. Sin protestas en la calle, sin titulares en los periódicos, solo una firma disfrazada de progreso en un despacho con aire acondicionado. Aquella firma entregaba el oro nacional a intereses foráneos bajo total secretismo y promesas envueltas en palabras como modernización y socios estratégicos, una narrativa repetida en muchos países en desarrollo a lo largo de la historia. No es la primera vez que una nación experimenta este tipo de traición silenciosa. Pensemos en la Sudáfrica de la época del apartheid, cuando acuerdos secretos sobre diamantes y oro se firmaban entre el gobierno y corporaciones extranjeras, dejando a la mayoría de la población fuera de cualquier beneficio real. O recordemos el caso de Bolivia en el siglo XIX, cuando el salitre y la plata salían del país a precios irrisorios, mientras las comunidades indígenas sufrían la miseria y el olvido. Así, la historia de Jamaica comenzó a reflejar una repetición dolorosa de un patrón global: la entrega del patrimonio nacional bajo la sombra de la opacidad y el control externo. El detonante de la crisis no fue un acto de rebelión masiva ni el sonido de disparos en la noche. Todo cambió cuando apareció un documento filtrado, traído a la luz por una fuente anónima. Este acuerdo, impreso en más de 50 páginas, revelaba con claridad que Jamaica cedería su oro a precios dictados desde Londres y Washington, muy por debajo del valor real. Y no era un simple rumor. Cada página repetía una frase escalofriante, casi ritual, como un conjuro: estabilidad mediante valoración controlada. Para comprender la gravedad de esta frase, basta mirar la historia reciente de Grecia durante su crisis de deuda. Cuando los acreedores externos impusieron condiciones económicas, el país fue obligado a vender activos estratégicos, desde puertos hasta islas, bajo el pretexto de la estabilidad financiera. En ambos casos, estabilidad significaba perder control y autonomía. Lo que parecía un simple trámite económico, una decisión técnica más, se transformó en crisis cuando Ibrahim Traoré, el líder africano que desafió el control occidental sobre el oro en Burkina Faso, llegó inesperadamente a la isla. Su presencia, sumada a la filtración, prendió fuego al debate nacional y sembró una inquietud imposible de ignorar. Imaginen el impacto. Un líder extranjero que en su propio país logró cambiar las reglas del juego, de pronto se convierte en testigo y catalizador del descontento local. ¿Por qué debería importarte lo que ocurrió en Jamaica? Porque ignorar estos pactos es entregar el destino de nuestra riqueza y autonomía sin darnos cuenta. Perder el derecho a valorar nuestros recursos significa perder dignidad, control y el futuro de toda una nación. Y si piensas que esto solo ocurre en países lejanos, basta mirar ejemplos como el de Argentina y su petróleo, o la fiebre del litio en Bolivia y Chile, donde la lucha por el control de los recursos define la política, la economía y el bienestar de millones. Para comprender cómo Jamaica llegó al borde de una revolución capaz de transformar el Caribe, primero debemos retroceder y explorar el contexto político que permitió que este acuerdo tan peligroso se gestara en las sombras. La historia de esta traición silenciosa no comenzó de la noche a la mañana. Todo tiene raíces profundamente enterradas en la historia colonial y las presiones internacionales. Durante la colonización británica, Jamaica fue utilizada como fuente de materias primas valiosas. Durante siglos, el azúcar, la caña y la bauxita salieron de la isla con escasos beneficios para la población local. Al obtener la independencia en 1962, Jamaica heredó instituciones fragmentadas y una economía dependiente de exportaciones primarias. Los intentos de diversificación, como el turismo o la industria, nunca lograron romper la dependencia de capital extranjero. Pocos sabían entonces que, más allá de la bauxita y el turismo, Jamaica oculta reservas de oro que hoy son el epicentro de una batalla global silenciosa. Durante años,
la riqueza mineral de la isla permaneció invisible para el mundo, eclipsada por titulares sobre playas, reggae y caña de azúcar. Sin embargo, hace poco, el gobierno sorprendió al anunciar el Acuerdo de Asociación Nacional del Oro, un pacto internacional que prometía desarrollo, integración global y grandes inversiones. En los discursos, sonaba como una oportunidad única. Fondos externos financiarían infraestructuras, hospitales, carreteras y campañas mediáticas, inyectando capital fresco. A cambio, Jamaica cedería parte del control sobre sus reservas de oro. Lo que casi nadie advirtió fue la trampa oculta. Los precios del oro no se fijarían en Kingston, sino en oficinas lejanas de Europa y Norteamérica, bajo la supervisión de consultoras y bancos sin vínculo real con la vida cotidiana de los jamaiquinos. Eso significaba que la riqueza nacional quedaba atada a decisiones extranjeras. Los términos reales estipulaban que el valor del oro jamaiquino se definiría cada 3 meses en el extranjero, a menudo por debajo de los precios internacionales y sin transparencia. Así, el oro podía salir a raudales, generando ganancias colosales, pero para otros. Es el mismo modelo que se aplicó en el Congo con el coltán, donde las riquezas naturales beneficiaron a unos pocos, mientras la población local apenas recibía migajas. Mientras tanto, la historia reciente de África era una advertencia y una inspiración. El ejemplo de Ibrahim Traoré, pionero en romper el monopolio occidental sobre el oro, había sacudido el continente africano. Países como Mali y Burkina Faso ahora fijan sus precios y negocian desde la fuerza, desafiando el viejo orden y alarmando a las potencias. En Burkina Faso, el establecimiento de una Bolsa Nacional del Oro permitió que el país duplicara sus ingresos fiscales en tan solo 3 años, destinando esos fondos a escuelas y hospitales. En Jamaica, la falta de transparencia y voz ciudadana amenazaba con repetir los errores de siempre. Perder el control de recursos estratégicos, hipotecar la soberanía y renunciar a transformar la riqueza natural en dignidad nacional. La historia está plagada de ejemplos similares. En Ghana, durante el siglo XX, el oro salía a precio de saldo, mientras las comunidades mineras vivían en pobreza extrema. En Chile, la nacionalización del cobre con Salvador Allende fue un intento de revertir esta tendencia, aunque enfrentó enormes desafíos internos y externos. Pero cuando todo parecía sellado, una frase inesperada encendió una chispa en el pueblo jamaiquino. Así comenzó una revolución que nadie anticipó. La noticia corrió como pólvora, convirtiendo la apatía en indignación. Jamaica estaba a punto de cambiar su destino, y el mundo entero observaba, expectante. No dejes que pongan precio a tu alma. Esa frase, lanzada por Traoré en una noche cualquiera, detuvo el pulso de Jamaica. Sus palabras cruzaron fronteras invisibles y se convirtieron en una consigna feroz. Ya no era solo el oro. Era el alma misma de la isla, puesta en subasta internacional. Todo estalló con una filtración inesperada. Un dossier anónimo, de más de 50 páginas, comenzó a circular por la red. Revelaba lo que muchos temían: acuerdos secretos, presiones extranjeras y amenazas de aislamiento, todo para forzar a Jamaica a alinearse con Occidente. El precio del oro, y por extensión el futuro de la nación, se decidiría en despachos lejanos, no en Kingston ni en el Caribe. El eco de la filtración fue inmediato. Las palabras de Traoré se multiplicaron por WhatsApp, incendiaron Twitter y se pintaron en los muros del centro. Los mayores las murmuraban en las esquinas. Los jóvenes las gritaban en asambleas espontáneas. Artistas las tejieron en murales, poemas y canciones. Ya no era un lema, era el inicio de una revuelta silenciosa. Así como ocurrió en Túnez con la primavera árabe, donde una sola frase inspiró a millones, en Jamaica la consigna se convirtió en motor de cambio. En menos de 24 horas, miles salieron a las calles sin líderes ni convocatoria oficial. Estudiantes, obreros, madres, predicadores, todos con banderas improvisadas y pancartas caseras. El oro debe tener precio jamaicano, no impuesto por extraños. Por primera vez en décadas, el pueblo habló con una sola voz, clara y desafiante.
Recordemos escenarios similares. En Islandia, tras la crisis bancaria del 2008, la movilización ciudadana logró derrocar al gobierno y renegociar la deuda nacional. Las autoridades, atrapadas entre la presión popular y las demandas de potencias extranjeras, comenzaron a tambalearse. En los pasillos del gobierno, el miedo era palpable. La filtración no solo exponía el acuerdo, sino también vínculos ocultos con lobbies poderosos y promesas de financiamiento electoral a cambio de sumisión política. La gente veía, cada vez más indignada, cómo se intentaba comprar no solo el oro, sino también la voluntad nacional. Una pregunta ardía en cada conversación. ¿Quién debe fijar el precio de nuestras riquezas? ¿Serán los bancos y fondos en Londres y Washington o el pueblo jamaicano? El riesgo era tan claro como brutal. Perder el control, perpetuar la dependencia y permitir que la dignidad de Jamaica se midiera en moneda ajena. Es el mismo dilema que enfrentó Venezuela con su petróleo. ¿Dejar que el mercado internacional dicte el valor o establecer un modelo propio? Sin embargo, la crisis trajo consigo una oportunidad única. La posibilidad de tomar el destino en las propias manos, de romper cadenas viejas y convertir la riqueza en desarrollo y orgullo nacional. En la calle, en redes y en el Parlamento, la exigencia era la misma: soberanía económica, sin precio dictado por forasteros. La tensión era total, pero también la esperanza. Jamaica estaba al borde de una decisión capaz de reescribir su historia. Como en la India poscolonial, cuando las luchas por la sal y los textiles se convirtieron en símbolos de independencia, el oro jamaiquino se transformó en bandera de dignidad nacional. Con la isla en vilo, las miradas se dirigieron hacia los líderes. ¿Quién daría el siguiente paso? Cada movimiento sería decisivo. El tiempo para elegir estaba a punto de agotarse. Cuando una nación se atreve a desafiar el sistema, ¿puede arrastrar a todo un continente? El sorpresivo aplazamiento del acuerdo del oro en Jamaica fue mucho más que una jugada política. Se convirtió en chispa e inspiración para países vecinos como Haití, la República Dominicana y Trinidad y Tobago. Al ver la valentía jamaiquina, comenzaron a preguntarse si también podían renegociar contratos, revisar acuerdos mineros y, sobre todo, reclamar el derecho a valorar sus propios recursos. De inmediato, una ola de dudas recorrió el Caribe. Ministros y líderes sociales exigieron revisar los términos históricos de sus exportaciones. Las calles bullían de debates sobre el verdadero precio de sus riquezas. En asambleas improvisadas y foros digitales resonaba una pregunta: ¿por qué dejar que otros decidan el valor de nuestro oro? La respuesta no tardó en tomar forma. Desde pequeñas comunidades hasta asociaciones empresariales, surgieron cooperativas mineras independientes. Nacieron iniciativas de microeconomía ancladas al oro físico, con mercados locales donde el oro servía como referencia para préstamos, trueques y ahorros colectivos. Así, en zonas rurales de Clarendon y St. Elizabeth, los agricultores utilizaron el oro como garantía para obtener semillas y herramientas, fortaleciendo la economía local. A la vez, visionarios regionales propusieron una plataforma de comercio caribeña, una especie de bolsa del oro gestionada por los propios países, donde ellos fijarían los estándares y valores de sus minerales. La idea, antes impensable, ahora circulaba de boca en boca como un plan tangible y transformador. La experiencia africana con la Bolsa Africana de Materias Primas sirvió de modelo. Allí, países como Ghana y Nigeria lograron mejores precios al negociar en bloque. Pero este movimiento encendió alarmas en las potencias extranjeras y en las grandes corporaciones mineras. Pronto, Jamaica y sus aliados sintieron las represalias: suspensión de programas internacionales, degradación de créditos, retrasos en la entrega de insumos clave y una oleada de campañas mediáticas para desprestigiar el nuevo rumbo caribeño. Se difundieron noticias falsas sobre supuesta inestabilidad y caos, intentando frenar el impulso de cambio. Lo que comenzó como una batalla económica, pronto se volvió algo mucho más profundo. La lucha por el oro se transformó en símbolo de identidad y dignidad nacional.
Las escuelas y plazas se llenaron de lemas sobre autonomía y herencia cultural. Artistas y músicos narraban la historia del país que se atrevió a decir «basta». Se organizaron festivales temáticos y concursos de poesía, donde el tema central era la soberanía sobre los recursos. El riesgo era enorme: sanciones, aislamiento, incertidumbre económica. Pero la posibilidad de un renacimiento también estaba en juego. Jamaica, aún bajo presión, estaba trazando el camino hacia un modelo de desarrollo auténticamente soberano y respetado a nivel internacional. Como sucedió con el milagro económico de Corea del Sur, que tras la guerra apostó por el control nacional de industrias clave, Jamaica apuntaba al futuro con audacia. Mientras el Caribe se polarizaba entre temor y esperanza, una pregunta crucial emergía: ¿cuánto más estaban dispuestos a arriesgar? No solo la economía, sino el futuro mismo de la región dependía de la próxima jugada. Lo que estaba en juego era la posibilidad de transformar la dependencia en liderazgo, el aislamiento en cooperación regional. ¿Qué hace falta para retomar el control de tu destino económico? Para Jamaica, la respuesta comenzó con mirar hacia adentro. Atreverse a recuperar el derecho de valorar su propia riqueza. Lo que arrancó como una disputa silenciosa por el oro, se transformó en una lección viva de soberanía para todo el Caribe y más allá. Se crearon mesas de diálogo entre gobierno, sector privado y sociedad civil para definir estrategias comunes. La iniciativa de soberanía del oro del Caribe marcó un antes y un después. Por primera vez en muchas décadas, Jamaica decidió repatriar sus reservas de oro desde bancos extranjeros y ponerlas bajo resguardo nacional. El regreso del primer lingote a Kingston fue celebrado por miles, conscientes del significado profundo: independencia económica, no solo un gesto simbólico. Se organizaron desfiles y ceremonias donde niños portaban réplicas del lingote, simbolizando el futuro en manos propias. Sin embargo, el verdadero desafío era decidir cuánto valía ese oro. Aquí entró en escena la colaboración de técnicos y economistas locales, inspirados por el modelo Ajax surgido en África Occidental. Este sistema, fruto de la resistencia africana frente a la manipulación de mercados internacionales, guió a Jamaica para crear un mecanismo de fijación de precios transparente, diseñado a su medida y lejos de la sombra de Londres o Washington. Se convocaron foros públicos y expertos internacionales para garantizar la legitimidad del proceso. El impacto no tardó en sentirse. Países de África, Sudamérica y Asia comenzaron a observar y a replicar movimientos similares, buscando autonomía frente a las potencias financieras. El reconocimiento internacional reforzó la legitimidad del experimento caribeño, obligando a los foros económicos globales a escuchar a las naciones pequeñas que exigían justicia en la valoración de sus recursos. En la cumbre de países no alineados, la delegación jamaiquina fue ovacionada al presentar su nuevo modelo. Pero la batalla no terminó ahí. En Jamaica, el debate público se encendió. Foros en escuelas, universidades y plazas reunieron a economistas, campesinos y artistas para discutir cómo valorar la riqueza local y cómo educar para no volver a caer en la trampa de la dependencia. Se aprobaron leyes para que futuros acuerdos de exportación solo pudieran ser firmados tras consulta popular. El mensaje era claro: la soberanía solo florece cuando se construyen instituciones sólidas y se defiende el valor propio desde la educación hasta la ley. La cultura vivió su propia revolución. Canciones, murales y obras teatrales comenzaron a reflejar el nuevo espíritu de dignidad y autodefinición. La juventud creció escuchando historias de resistencia, y la identidad jamaicana encontró nuevas formas de expresarse, fusionando orgullo ancestral con visión de futuro. Documentales, novelas gráficas y podcasts narraron la gesta por el oro como parte de la memoria colectiva. Sin embargo, la lección más profunda fue el peligro de olvidar la historia. Jamaica entendió que repetir los viejos errores de su misión significaba perder, otra vez, el control sobre su destino. Aprender del pasado y actuar con decisión abrió la puerta a un futuro donde la autodefinición dejó de ser un sueño
y se convirtió en una realidad tangible. Iniciativas escolares llevaron estos relatos a las aulas, formando nuevas generaciones conscientes de su poder y responsabilidad. Sin embargo, cada avance trajo nuevos desafíos. El siguiente obstáculo pondría a prueba la determinación de todo un país. Las presiones para ceder ante ofertas tentadoras no desaparecieron, y cada decisión debía ser defendida en la arena pública. Si hoy tuvieras que ponerle precio a tu propio valor, ¿permitirías que otros decidieran por ti? Esa fue la pregunta que, tras décadas de historia marcada por la dominación extranjera, Jamaica se atrevió a plantear en el centro de su lucha. Porque el oro nunca fue solo un metal precioso. Es símbolo, es poder, es la medida de cuánto vale una nación para sí misma y ante el mundo. Es como el caso del agua en Sudáfrica, donde las comunidades luchan por el control de este recurso vital frente a empresas multinacionales. Durante años incontables, otros pusieron precio al oro de Jamaica, como si el verdadero dueño estuviera siempre lejos de su propia tierra. Firmas, tratados y promesas envueltas en lenguajes diplomáticos ocultaban una verdad dura. La riqueza nacional se negociaba en despachos distantes, sin la voz de quienes realmente la trabajaban y soñaban. Lo mismo pasó en México con la plata, y en Perú con el guano en el siglo XIX. Sin embargo, un día, todo cambió. Bastó una verdad compartida en el instante correcto para encender la chispa de una conciencia colectiva. No dejes que otros pongan precio a tu alma. Esa frase se volvió el nuevo grito de soberanía, el recordatorio de que nadie puede valorar lo propio como quien lo ha sufrido, defendido y deseado generación tras generación. El poder de decidir el valor de la riqueza de un país jamás es un privilegio menor. Es el derecho esencial de escribir nuestro destino económico, de transformar recursos en oportunidades y dignidad. Jamaica no solo defendía su oro, defendía el derecho a imaginar un futuro sin cadenas invisibles, donde cada niño, cada trabajador y cada anciano pudiera sentirse dueño de su historia. La gran pregunta que queda es si aprenderemos de este ejemplo. ¿Seguiremos dejando que otros definan nuestro valor? ¿O reclamaremos ese poder aunque incomode, aunque cueste, aunque rompa con intereses ajenos? La oportunidad es inmensa, pero el riesgo también. Entregar a manos extrañas lo que solo nosotros deberíamos proteger. Cada país, cada comunidad y cada persona tiene la opción de ser protagonista de su propio destino. Porque el verdadero precio de la riqueza no está solo en el oro ni en los contratos, sino en la dignidad de quienes se atreven a decir, nosotros decidimos.